al mejor estilo de las novelas de mafias. Se conoció el drama de la excongresista colombiana Aida Merlano, luego de haber sido capturada el pasado 27 de enero en Maracaibo, capital del estado Zulia, que hace frontera con la Guajira colombiana, por donde ingresó de manera ilegal por las trochas o los conocidos caminos irregulares. Hasta ese momento, solo se sabía que la exdiputada, que pagaba condena en su país por 15 años por delitos electorales y quien había escapado en octubre del 2019 lanzándose de un segundo piso de una clínica de Bogotá, por fin había aparecido, y no precisamente en Colombia, nada más y nada menos que aquí en Venezuela, el país que el presidente Iván Duque le declaró prácticamente la guerra. Lo insólito es que, siendo un caso tan escandaloso, Duque pidió la extradición de la excongresista no al presidente Nicolás Maduro, sino a Juan Guaidó, a quien reconoce como supuesto mandatario de Venezuela, pero solo en su ficción internacional. La pregunta es, ¿realmente Iván Duque quiere que sea trasladada Aida Merlano a Colombia? Las declaraciones de Merlano, ya detenida en Venezuela, entre otras cosas por identidad falsa, revelaron no solamente el entramado y escándalo de corrupción, de compra de votos más grande de la historia de Colombia, que pone en duda la legitimidad de los gobiernos de Uribe, Santos, de Duque y pare de contar, sino que resume cómo actúan las mafias o carteles en ese país. Resulta que el espectacular escape de Aida Merlano no fue tal. Se trataba de un secuestro que buscaba silenciarla, asesinarla, según denunció, para que no se conociera cómo se compraban votos a través del cartel de la costa vinculado al expresidente Álvaro Uribe Vélez, incluso que enloda al propio Iván Duque. ¿Quiénes están detrás y cómo se habían ganado fraudulentamente por décadas las elecciones? El todo vale en Colombia. Caso Aida Merlano. Pongamos el punto en la I. Aida Merlano está acusada de delitos electorales como compra de votos y constreñimiento al elector, y más que acusada ha sido condenada por la justicia colombiana a más de 10 años de cárcel por estos delitos. Recordemos que Aida Merlano se fuga de su prisión y termina en Venezuela, donde es capturada por las autoridades, y efectivamente buena parte de las versiones que se han manejado en Colombia acerca de sus declaraciones tienen que ver con que todo esto forma parte de una estrategia de venganza contra el presidente Iván Duque. Yo pienso que esa caracterización de venganza de alguna manera intenta minimizar las acusaciones, intenta desprestigiar a Aida Merlano como testigo e intenta absolver al gobierno Duque de cualquier responsabilidad en la compra de votos que se haya dado, no solo en las últimas elecciones, sino en general en las elecciones en Colombia. Vale decir que el sistema electoral colombiano es un sistema bastante vulnerable a las manipulaciones, a la compra de votos y a la amenaza de actores armados, por lo que las denuncias de Aida Merlano no son absurdas, por el contrario, son acusaciones que identifican fenómenos que todo el mundo en Colombia conoce y con el cual todos estamos familiarizados. Por ende, no causa sorpresa su declaración y más bien sí forma parte de su estrategia de defensa, en el sentido de que ella pues tuvo que huir del país porque según sus declaraciones estaba segura de que la iban a asesinar. La excongresista Aida Merlano asegura que la familia Char y la familia Gerlain, donde además tiene un vínculo familiar y amoroso con uno de ellos, Julio Gerlain, el padre de su hija e hijo, invirtieron cerca de 6.000 millones de pesos, es decir, 2 millones de dólares, en la campaña presidencial de Iván Duque, y que ambos clanes tomaron parte en la compra de esos votos. Según Merlano, Duque era consciente de lo que estaba ocurriendo. Participó en reuniones de coordinación con Julio Gerlain para planificar los presupuestos que se invirtieron en esos votos. Primero, que Julio compró votos para elegirlo. No solamente Julio, sino también la familia Char. Y la familia Char dirigió ante todos los políticos tradicionales que terminaron de alguna manera vendidos a la familia Char, y ya los caciques tradicionales de la costa se le deben a la familia Char, terminaron comprándole los votos para que se eligiera presidente de la República. ¿Quiénes eran las casas políticas y familias tradicionales que mandaban
y que mandan, cómo funcionaba la compra de votos y sus modalidades. Hablaré de cómo fue concretamente el ingreso de las AUC al Atlántico. El hecho político, el hecho electoral es que compran los votos con organizaciones dedicadas a ese menester, ¿cómo lo calificaría yo? La familia Char y la familia Gerlain son dos familias del departamento del Atlántico, en la costa caribe colombiana. Los Char de origen liberal y los Gerlain de origen conservador, que durante muchos años han compartido el escenario político en esta zona del país y que en los últimos años han venido transitando hacia una alianza de la que forma parte Aida Merlano. Estas son dos familias muy vinculadas con el poder local, con el poder regional, con empresarios locales, con grupos económicos muy poderosos, con contratistas del Estado que manejan grandes sumas de dinero, que financian a las campañas políticas, que tienen un gran aparato clientelista que es capaz de garantizar el mantenimiento del poder local en esta región en manos de estos dos clanes, que por ejemplo en este momento tienen no solo la alcaldía de Barranquilla, sino la gobernación del departamento del Atlántico, y en este momento son tal vez uno de los aliados más importantes del Centro Democrático, el partido de gobierno, porque ante el creciente desprestigio de este partido y del presidente Duque y su falta de gobernabilidad, pues ha tenido que aliarse con el Partido Cambio Radical, al cual pertenece la Casa Char, y con el Partido Conservador, al cual pertenece la Casa Gerlain. Ante todas estas revelaciones tenemos a la actriz principal, pieza clave no solamente de un aparato electoral corrupto, sino del proceder que ha sumergido a Colombia más de 50 años de guerra interna. Y es la excongresista por el Partido Conservador de Álvaro Uribe Vélez. Eso es un dato muy importante. Fue condenada por la Fiscalía colombiana a 15 años de cárcel por concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia ilegal de armas. Esto último se demostró que fue sembrado. Fueron sembradas estas evidencias y una de las cosas que reclama Merlano es que solo a ella se le juzgó cuando la compra de votos es una práctica normal que hacen todos. El pasado 27 de enero, agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela dieron con la ubicación de la excongresista colombiana Aida Merlano en la ciudad de Maracaibo, donde se encontraba de manera ilegal. La excongresista cumplía con una sentencia de 15 años de cárcel, acusada por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia ilegal de armas. Tras las secciones parlamentarias de marzo de 2018, la sede política en Barranquilla donde residía Merlano fue allanada. En el lugar encontraron cientos de cédulas, fajos de dinero y planillas de votantes, a quienes la campaña les habría comprado sus votos, motivo por el cual la Fiscalía abrió un proceso de investigación en su contra. Merlano había sido elegida como congresista por el Partido Conservador para el período 2018-2022, cargo que nunca asumió, pues las investigaciones en su contra iniciaron en abril y su reclusión la inhabilitó de funciones. En septiembre de 2019, Merlano protagonizó una fuga que paralizó Colombia. El escape se produjo mientras estaba en una cita odontológica en un centro médico del norte de Bogotá. Tras la fuga, la excongresista permaneció en paradero desconocido. 5 meses después fue capturada por las autoridades venezolanas y desde Caracas, en audiencia especial realizada en el Palacio de Justicia, declaró sobre su caso y reveló detalles sobre la compra y venta de votos en la región de la costa caribe colombiana. Aida Merlano es una mujer de origen popular que comenzó trabajando en una red clientelista, en concreto de la familia Gerlain. Su rango era de mochilera, que es la persona encargada de controlar pequeños grupos de votantes, 10, 20 votantes, y ofrecérselos a un patrón o a un intermediario clientelista para hacer efectivo el tema de la compra de votos. Es una mujer muy carismática, una mujer con una gran ambición, que desde muy joven se relaciona sentimentalmente con Julio Gerlain, miembro de la Casa Gerlain y uno de los más grandes contratistas del Estado en la costa atlántica, y a su sombra pues va creciendo dentro de la organización política de los Gerlain al punto de que llega a ser representante a la Cámara. Cuando por fin se consolida la alianza entre la Casa Gerlain y la Casa Char para presentarse en conjunto al Congreso de la República, Aida Merlano es elegida senadora. Por supuesto, en ese proceso pues se ponen en evidencia muchas irregularidades de tipo electoral que son inevitables
para la fiscalía, para investigarlas y para llegar a una conclusión sobre ellas, y en ese proceso se escoge a Aida Merlano como el chivo expiatorio de toda esta situación. Es decir, alguien que, digamos, viene de abajo, que se ha hecho a pulso, que gracias a su carácter, a su carisma y a su habilidad política ha logrado escalar muy rápidamente, ahora termina siendo la culpable de un fenómeno como la compra de votos en Colombia, que no solamente es masivo, sino que además es sistemático y es tradicional. Es decir, es un fenómeno recurrente que todo el mundo identifica, en el que mucha gente ha participado, pero ahora, gracias a la manipulación que se hace del caso judicial, Aida Merlano resulta ser la única culpable, por supuesto, absolviendo a las casas Gerlain y Char. Ellos sabían que yo iba a denunciar unos hechos, porque a mí la Corte Suprema de Justicia no me permitió en un momento, cuando yo quise negociar y contar la verdad de lo que había ocurrido en mi sede política, ellos no me lo permitieron. En una audiencia especial realizada en el Palacio de Justicia en Caracas, Venezuela, a petición de la propia Aida Merlano, quien pidió el derecho de hablar, que le fue negado en su país, denunció una campaña en su contra que conllevó a la justicia colombiana a condenarla, repetimos, por 15 años de prisión por delitos electorales. Dijo, todos mis derechos en Colombia fueron vulnerados. Siguió insistiendo, quedé sin derecho a defenderme ante la Fiscalía a pesar de entregar todas las pruebas, todos los videos, documentos que demostraban mi inocencia. Así se defendió aquí en Caracas y denunció las amenazas para asesinarla a ella y también a su familia. Merlano estaba segura que hasta los magistrados fueron sobornados para hundirla. Pidió a la prensa colombiana presente en esa audiencia especial sacar a la luz pública lo que en Colombia es un secreto a voces. Lo más insólito de este tema es que Aida Merlano, luego de vivir toda su tragedia, que va desde violación sexual hasta intento de asesinarla, confesó que apenas se está dando cuenta que estaba cometiendo un delito, porque la práctica de compra de votos es tan natural en Colombia que hacerlo es un gesto más de la política. Y lo que ella aún se pregunta es por qué solo se le juzgó a ella por ese delito. Y en Colombia la mayoría, o yo diría que más de un 90% del Congreso de la República de Colombia se ha elegido y se elige comprando votos. Son pocos los que se eligen a conciencia. Todos los políticos de derecha, en su mayoría, son elegidos comprando votos, sobre todo en la región Caribe, que yo puedo dar fe y testimonio. La compra y venta de votos es un fenómeno latente desde hace décadas en el departamento del Atlántico y en la costa caribe colombiana. Lo grave de ese fenómeno es que ayudaba a definir el triunfo de los gobiernos. Como bien decía Merlano, era un secreto a voces en Colombia, sobre todo si después de sus revelaciones se tiene en cuenta que la familia Char y la familia Gerlain son dos clanes políticos importantes que dominan la región de la costa caribe en ese país. Además de las familias Char y Gerlain, entre los principales señalados como parte de este entramado corrupto, Merlano mencionó a políticos como Germán Vargas Lleras, Álvaro Uribe, el expresidente Juan Manuel Santos, el actual presidente Iván Duque y el senador Arturo Char, supuesto candidato presidenciable por el partido Cambio Radical. Según la excongresista Vargas Lleras, el entonces vicepresidente de Santos recibió 15.000 millones de pesos, aproximadamente 5 millones de dólares en efectivo provenientes de Julio Gerlain, expareja sentimental de Merlano y papá de sus hijos, y de un representante de la firma brasileña Odebrecht para patrocinar un segundo mandato de Santos, y declaró que Gerlain le contó que habían invertido un alto capital en la campaña presidencial de Duque. Los verdaderos corruptos están en su casa. Fui testigo de altas sumas de dinero entregada en las campañas presidenciales, como la de Álvaro Uribe, dijo Merlano.
Ahora todo encaja perfectamente para entender por qué querían asesinarla y por qué no piden su extradición al presidente Nicolás Maduro. No, la compra de votos es un fenómeno extendido en todo Colombia. Vale decir que es un fenómeno en retroceso. Antes era mucho más frecuente y mucho más extendido, pero no es un fenómeno exclusivo de la costa atlántica. Se presenta prácticamente en todas las regiones del país, en unas con mayor intensidad que en otras, pero es una práctica que es connatural al sistema político colombiano, que siempre se ha practicado y que por supuesto se facilita en el marco de una sociedad como la colombiana, que es una sociedad profundamente desigual, con una gran pobreza, con millones de personas necesitadas que pues están dispuestas a vender su voto, a vender su participación electoral a cambio de alguna dádiva. Entonces es un fenómeno muy extendido, pero también de alguna manera los demás clanes políticos del país eluden su responsabilidad porque se achaca toda la culpa a los clanes políticos de la costa atlántica. Los últimos presidentes desde Uribe hasta acá, doy fe que se eligieron también comprando votos y que se invirtieron más de 25.000 millones de pesos por cada casa política para aporte a las campañas presidenciales de los mismos. Lo que hasta ahora habían sido rumores, secretos a voces y versiones sin confirmar, pues cada vez están adquiriendo mayor relevancia, no solamente las declaraciones de la senadora Aída Merlano, quien por fin pudimos conocer sus declaraciones, porque en Colombia no se le permitió hablar ante la Corte Suprema de Justicia, y el caso recientemente conocido del señor Ñeñe Hernández, quien se le han identificado unas llamadas en las que negociaba compras de votos masivas por el presidente Duque. Aquí el problema no es el presidente Duque ni la legitimidad de su gobierno, no es solamente ese el problema es el sistema electoral colombiano, que es un sistema frágil, manipulable, al servicio de los intereses poderosos y que impide la participación democrática y plural de la sociedad colombiana. Eso siempre ha sido así, pero de alguna manera la propia institucionalidad colombiana había sido capaz de incorporar esa problemática y superarla, de modo que si bien todo el mundo sabía en Colombia que el sistema electoral era permeable, porque no solo es compra de votos, también es manipulación de actas, amenazas de actores armados, en fin, si bien eran hechos que todo el mundo conocía, hasta ahora no habían pruebas, porque todos estos acuerdos y todos estos tratos se hacen siempre de palabra y nunca queda prácticamente ninguna prueba escrita o fehaciente que permita concluir ello. Un poco lo que le está sucediendo al presidente Iván Duque es que está siendo víctima de una situación que no es, digamos, solo su culpa, que es una situación que viene de mucho atrás, pero que gracias a la independencia de ciertos periodistas, gracias a la independencia de ciertos jueces, gracias a las nuevas tecnologías que permiten que las informaciones circulen mucho más rápidamente, pues por supuesto la idea de que el gobierno es ilegítimo, de que las elecciones fueron fraudulentas y de que claramente el gobierno nacional tiene que dar muchísimas explicaciones, pues son versiones que cada día toman más fuerza en el país. El candidato por el Centro Democrático Iván Duque llegó a la presidencia de Colombia en el año 2018 con el 54% de los votos, que corresponden a 10.373.080 votos, contra 8.034.189 de su rival Gustavo Petro. Pero, ¿cuál fue el camino recorrido por Duque para llegar a la Casa de Nariño? Su destape político inició cuando se ganó el respaldo del expresidente derechista Álvaro Uribe. Para febrero de 2017 anunció sus aspiraciones como candidato presidencial por el Partido Centro Democrático, fundado en el año 2013 por el expresidente colombiano. Tras ganar en un sistema de encuestas realizadas por el propio partido, fue elegido candidato a la presidencia para los comicios de 2018. Algunos analistas coinciden que el acercamiento entre Duque y Uribe resultó fundamental para que su sector político volviera a tener el poder, tras derrotar a Gustavo Petro de Colombia Humana en la segunda vuelta de las elecciones. De acuerdo a registros oficiales, la única actividad política a la que se vinculó Duque fue la que ejerció desde el 2014 y hasta el momento de su candidatura, como senador del Partido Centro Democrático. En contexto electoral, el apoyo de Uribe resultó fundamental para las aspiraciones políticas de Duque, pero al mismo tiempo resultó un arma de doble filo, porque esta alianza despertó la duda de seguidores y detractores del candidato por considerarlo una marioneta del uribismo. A 3 años de gestión presidencial, Duque enfrenta una baja de popularidad, cargando en su expediente una investigación judicial por los delitos de constreñimiento al sufragante, corrupción al sufragante, tráfico de votos y tentativa de homicidio,
Todo esto producto de las revelaciones de la excongresista Aída Merlano, quien le acusó de confabulación con los principales canales políticos de la costa caribe colombiana para la compra de votos en las elecciones de 2018. Las acusaciones de Merlano contra el presidente Iván Duque despertaron interés de la justicia colombiana. En este sentido, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes anunció una investigación preliminar al mandatario. En paralelo, la Fiscalía también lo hizo. Contra Duque fueron formuladas 2 denuncias, una por los delitos de constreñimiento al sufragante, corrupción al sufragante, tráfico de votos y tentativa de homicidio, y otra por denegación de funciones y presunto prevaricato, es decir, imposición arbitraria, contraviniendo la ley. Así que, en consecuencia de lo delicado de ese testimonio, obviamente, después del debido proceso de investigación, se tiene que esclarecer a profundidad. Solicitamos la respectiva investigación. Y el proceso a seguir en el Congreso de la República es, se tiene que asignar, como es una comisión, digamos, opera como cualquier tipo de comisión. El presidente de la comisión, que en este caso es el doctor John Jairo Cárdenas, del partido de la U, tiene que delegar el estudio de esa investigación a congresistas de esa comisión. Él, por lo general, lo que hace es dárselo a uno. Por ejemplo, en este caso se lo daría a uno del Centro Democrático del gobierno, a otro la oposición y otro relativamente independiente, para que haya un concepto de parte de la comisión. Si surte efecto positivo, pasaría a plenaria de Cámara y la Cámara daría la argumentación para solicitar ya el pronunciamiento del Senado. O sea, obviamente acá hay un proceso demorado, largo de estudio y de deliberación dentro del Parlamento. Pero indiscutiblemente el trámite debe seguir en Fiscalía, ¿no? Eso es nuestro llamado, tiene que seguir en Fiscalía. Aída Merlano creció en un ambiente de corrupción. Desde pequeña fue captada para esas prácticas, si se quiere, o más bien fue entregada en bandeja de plata por su papá. Por eso, comprar votos para la excongresista era un asunto normal. Fue víctima del sistema y explotación como mujer, y es el drama que viven los pobres y muchos colombianos, pero ahora visto desde el caso de una sociedad burguesa y de la alta sociedad. La excongresista no deja de conmoverse por el drama que también viven sus hijos, su hija sumergida en depresión y su hijo en el mundo de las drogas. Iván Duque está siendo investigado, pero podría ser esto, un saludo a la bandera, por la presión política que ha implicado este escándalo. Sin embargo, recientemente el portal colombiano Fundación y Paz publicó nuevas evidencias de compra de votos donde presuntamente está involucrado Iván Duque y el narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias Ñeñe, quien fue asesinado y, curiosamente, fue uno de los invitados especiales en la toma de posesión del presidente de Colombia. La investigación está en pleno desarrollo y deja aún más dudas sobre la legitimidad del triunfo del actual mandatario colombiano. El todo vale en Colombia se sigue imponiendo, y lo peor, con impunidad y el silencio de la llamada comunidad internacional, que sigue volteando sus miradas a países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, que no son precisamente aliados de Estados Unidos. Pusimos el punto en la I.